¿Usted cómo conoció a Ted Bundy? Conocí a Robert en un bar de mala muerte a inicios de la primavera del 73. Yo, la verdad, estaba ahí para desestresarme. Las cosas no estaban bien, tenía problemas en el trabajo, problemas con mi hija y... Y bueno, es ahí donde recuerdo haberlo visto. Robert siempre ha sido un tipo muy apuesto. Él se quedó mirándome por un buen rato y antes de finalizar la noche se animó a invitarme a bailar. Y desde esa vez fue cuando yo me enamoré del tipo más amable y apuesto que había conocido en toda mi vida. Bueno, y ahora que habla de Molly, su hija, ¿cómo se llevaba con Bundy? Molly veía a Robert con los mismos ojos que yo. Él, como te decía, era un tipo muy amable, siempre se preocupaba por nosotras, nos procuraba y no sé, realmente no nos imaginábamos de su doble vida, pero el tiempo que estuvo con nosotras se sentía bien. Él era mi lugar seguro. ¿Qué pensaba usted cuando Bundy no llegaba a su casa por las noches? Pues la verdad me da pena decirlo, pero me sentía fatal. Al principio, Robert pasaba todas las noches conmigo, dormíamos juntos, despertábamos juntos. Era algo realmente maravilloso. Pero de repente ya no. Me sentía culpable por no estar a la altura de los estándares de Robert. Y eso solo me hacía ir por alcohol. Cuando usted vio los retratos del asesino que se estaba buscando, ¿no pensó que tenía muchos rasgos similares a los de Bundy? Claro que lo pensaba. Incluso mis compañeros de trabajo me comentaban que los rasgos de Robert eran muy parecidos a los que salían en el periódico. Pero, no sé, tan solo imaginarlo me dio miedo. En ese momento vino a mi mente, este tipo lleva 2 años viviendo con nosotras. Comparte una casa conmigo y el cuarto de mi hija aún está a un lado. Dije, si esta historia resulta ser verdad, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, supongo que una parte de mí quiso dejarlo pasar y que el tiempo enterrara ese recuerdo. ¿Usted no llegó a relacionar la descripción que se leía en el periódico con Bundy? Como te decía, yo no sospechaba de Robert en esos momentos, pero en ocasiones se me hacía extraño que tuviera unas muletas en su coche. Eso lo habían dicho en el periódico. Así es como el asesino se hacía de sus víctimas, haciéndose pasar por alguien lisiado. Pero una vez Robert me explicó que esas muletas no eran de él, sino de su antiguo casero, solo que él no se había tomado el tiempo de ir a dejárselas. Y yo de alguna forma ingenua e incluso consciente decidí creerle porque pues uno no se imagina que la persona con la que quieres formar una familia va a resultar un asesino. De su parte, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado siendo pareja de Bundy? Se me viene a la mente aquella vez que fui con la policía, ya que no podía soportar todas las similitudes que tenía este caso con Robert, así que decidí llevar fotografías de él. Y para mi sorpresa, me dijeron que las descripciones de mi esposo no cumplían, ya que era demasiado viejo para coincidir con los testimonios de las sobrevivientes. Y por un instante mi alma se sintió tranquila. Me pude sentir en paz de que el hombre que dormía a mi lado no podía ser aquel monstruo. Y cuando usted se enteró de que Bundy era un asesino en serie, ¿qué fue lo primero que pensó? Cuando arrestaron a Robert, yo no podía dejar de pensar en mi hija y de todo lo que le pudo haber pasado si él hubiera seguido viviendo con nosotras, ya que no era la primera vez que él tenía conductas extrañas. Una vez, mientras él jugaba a las escondidas con mi hija, Molly me comentó que vio a Robert desnudo bajo una sábana, con los ojos rojos y un olor horrible. Yo pensé que todo había sido parte de un juego de Robert,
Pero cuando me enteré de quién era en realidad este sujeto, supe que lo que me había contado mi hija había sido cierto y, y me aterroricé tan solo pensar lo que le pudo haber hecho en aquel entonces a mi pequeña Molly. ¿Alguna vez usted experimentó alguna clase de abuso, ya sea físico o sexual, de parte de Bondi? Robert no era un hombre violento. De hecho, era bastante sumiso. Él nunca me puso una mano encima sin mi consentimiento. Pero, para serte sincera, en unas vacaciones de verano nos fuimos a un crucero y yo desconocí por completo a mi esposo. Estábamos mirando el atardecer de una forma romántica. Él me platicaba los planes que tenía para el futuro y en un momento yo me atreví a cuestionarlo sobre unos asuntos vistos por la policía. En ese momento su mirada cambió de forma totalmente drástica y recuerdo que me tomó por las piernas y me arrojó del crucero. Yo no sabía lo que estaba pasando. Regresé al barco totalmente fúrica, no quise escucharlo y él solo me decía que había sido una broma. Yo me dirigí con mi hija al camarote, pero recuerdo que mientras yo estaba en el agua podía ver esa risa maquiavélica en su rostro y nuevamente decidí dejarlo pasar porque había sido parte de una supuesta broma de mi esposo. Y hasta el día de hoy que te lo estoy contando, me pregunto qué hubiera pasado si el capitán no me hubiera visto en el mar. Para ti, Elizabeth, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuviste que vivir después de que Bondi fuera ejecutado en la silla eléctrica? Vaya, lo más difícil para mí fue salir a la calle sabiendo que vivía con el asesino más famoso de la época. Realmente me sentía culpable, no podía dormir y yo nunca me he considerado una persona extrovertida, pero todo esto sobrepasó mis límites. Me sentía una mala ciudadana, una mala madre y dejé llevar todo esto a mi refugio por el alcohol. Y creo que fue una época demasiado difícil, no tengo palabras para describirlo, pero voy a cargar con este peso hasta el día de mi muerte, porque la consecuencia más grande de todo esto es que yo puse en riesgo la vida de mi propia hija. Y bueno, señorita Kendall, con todo lo que hemos hablado, ¿usted cree que Bondi realmente la amaba? A pesar de todo lo que se dice en la radio, yo nunca conocí al asesino. Robert al llegar a casa era el hombre más cariñoso del mundo. Y créeme que no estoy exagerando. Yo me enamoré de él al instante que lo conocí, por la forma en la que demostraba su amor hacia mí y hacia mi hija. Pero cuando me enteré de su doble vida, puse en duda todo y no sé si él estuvo fingiendo durante estos años. Y creo que responder esta pregunta no me corresponde a mí. El único que te puede responder es Robert, pero él ya está a 3 metros bajo tierra, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Soy muy amable.